Buenos días, hermanos. Estamos acá reunidos este domingo para celebrar un culto familiar. Les doy un caluroso saludo. Quiero partir con una oración. La cuarentena que hoy día se ve tan complicado, cada día más complicado el tema de la pandemia, así que bajemos nuestro rostro, hermanos, y pidámosle al Señor que nos cubra, que nos proteja. Señor Padre amado, te doy tantas gracias, Señor, por estar en esta mañana con nosotros. Te pido, Señor, en especial por cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendice a nuestras familias, a nuestro entorno, a nuestro alrededor, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que mande ángeles, Señor, que cuiden nuestros hogares, Señor, así como Willy siempre nos dice, que pongan puros ángeles alrededor de nuestro hogar, protegiendo para que no entre ni la muerte ni la pestilencia, Señor. Te pido muy especialmente por todos estos hermanos que están solos, Señor, en sus casas, Señor. Bendícelos, Señor, para que se puedan cuidar, Señor, y podamos estar a la distancia juntos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, quiero partir este domingo con una alabanza, una hermosa alabanza, eh, y desearles que estén todos bien. Partamos escuchando esta hermosa alabanza. Canto una canción de amor a ti, mi Salvador, a ti, mi Cristo. Agradecida soy, Señor, amado Salvador, precioso Cristo. Se goza mi corazón de ser tuyo. Ahora solo quiero estar en tus brazos de amor, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor. Acércame a ti, sosténme, Señor. Acércame a ti, sosténme, Señor, en tus brazos de amor. Canto una canción de amor a ti, mi Salvador, a ti, mi Cristo. Agradecido estoy, Señor, amado Salvador, precioso Cristo. Se goza mi corazón de ser tuyo. Ahora solo quiero estar en sus brazos de amor, en tus brazos de amor, en
acercarme a ti. Sosténme, Señor, en tus brazos. Te amo. Ya, hermanos, una vez ya abierto nuestro corazón, ahora nos ponemos con nuestra mente abierta para escuchar a Heriberto, que tenemos este estudio que hemos hecho con Willy. Vamos en Hechos 10. Así que pongamos oídos y corazón abierto y para escuchar la palabra. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor la encontramos este día en el libro de los Hechos, en capítulo número 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, esta es palabra del Señor. Bueno, hermanos, una vez ya escuchada la lectura bíblica, nos ponemos en una posición de reflexión en nuestra casa, escuchar lo que el Señor nos va a decir por medio de Marcos Cortés, que nos va a dar la prédica este domingo. Así que a corazón abierto, escuchemos relajados lo que el Señor nos quiere decir. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana y que Dios les haya acompañado en esta semana. Bueno, continuando con la predicación del libro de Hechos, nos ha correspondido este domingo estudiar el capítulo 10 de Hechos. Y vamos a ver aquí, como bien se leía, la conversión de Cornelio y la visión que tiene Pedro respecto a lo que era inmundo y lo que era limpio. No comencemos antes sin orar y pedirle al Señor que nos guíe, ¿ya? En esta mañana. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tú nos has protegido, Señor, hasta este momento, Señor, y nos has guardado, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana nos hables
y nos explique, Señor, qué es lo que es esta visión que tiene Pedro, Señor, y cuál es la importancia de la conversión de Cornelio. Te pedimos que tú nos sigas hablando, Señor, por medio del libro de Hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con el capítulo 10 en nuestro recorrido del libro de los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo encontramos la conversión de Cornelio, el centurión romano. El capítulo 10 continúa el relato iniciado en el capítulo 9 acerca del ministerio de Simón Pedro, más tarde conocido como Pedro. Desaparece él de la escena y la historia continúa con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para esto. Me refiero a los gentiles, entrando en la casa de Cornelio y presentando a toda su familia la salvación por medio de Cristo Jesús. Leemos primero el versículo de este capítulo 10 de los Hechos para iniciar nuestro pequeño estudio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Recuerden ustedes que Pablo había estado en Cesarea, como vimos en el capítulo 9, versículo 30, y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa, en la ciudad de Tel Aviv. En realidad es más bien la parte vieja de la ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de cierta importancia sería la ciudad de Cesarea, donde vivía Cornelio. Este realmente era una ciudad romana, era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los gobernantes de esa tierra. Por tanto, esta era la ciudad donde estaba destinado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados llamada la Italiana. Continuando con el versículo 2, leemos: Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Aquí vemos que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino. Recordemos que a un pagano le era posible tener devoción, una convicción profunda con respecto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran la misma devoción y convicción. Pues bien, Cornelio era devoto, temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día diríamos que él era un simpatizante, o sea, una persona que vivía en el vecindario, asistía a la iglesia en ocasiones especiales, se portaba amistosamente con las personas de la iglesia, pero que en realidad ya no era un creyente ni un seguidor de Cristo. Así pudo haber sido Cornelio. En el versículo 2 nos dice también que él era temeroso de Dios. Él dice ahí, él hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío. O sea, a los pobres hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre se había caracterizado por dar mucha importancia al dar. Dios le había enseñado en el Antiguo Testamento a dar. Nosotros hablamos a veces de dar el 10 o la décima parte, el diezmo, pero es obvio que al estudiar el sistema mosaico, que ellos en realidad daban 3 veces el 10%. Daban para el funcionamiento del gobierno, que era el principio una teocracia, un gobierno regido por Dios. Luego daban para los impuestos del templo y en tercer lugar daban diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Es interesante que hoy hay muchas grandes obras benéficas que han sido fundadas por los judíos. Por cierto, no hay duda que ningún grupo de gente en nuestros días con tanta generosidad como lo hace la comunidad judía en muchos de los países que nos conocemos para apoyar a su nación, a la nación de Israel. Son un pueblo muy generoso. Pero volvamos al capítulo 10 de los Hechos. Veamos a Cornelio. Oraba a Dios siempre. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Él espiritualmente hablaba, necesitaba más luz, él quería tener más luz. Probablemente no sabía mucho acerca de la oración,
pero igual oraba a Dios siempre. Vemos aquí en el versículo 3 del capítulo 10, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Este centurión era un oficial del ejército romano, un soldado profesional, era un hombre de mucha influencia. También tenía una influencia grande sobre su propia familia e influía sobre todos a su alrededor. Al parecer era un buen hombre. Desde cualquier punto de vista, hoy día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad él no era cristiano, no había escuchado el Evangelio, nunca había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Aquí pues tiene usted un ejemplo de un hombre que vivía según la luz espiritual que tenía. En Juan 1.9 nos dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era esa luz verdadera? Era Cristo Jesús. Este centurión romano no había conocido a Jesucristo, ni había entrado en su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Es, es a esto a lo cual se refirió Pablo en Romanos 1, del 19 al 20, cuando dijo, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tenía excusa. Nadie tiene excusa ante el Señor. Todos tenemos la luz. Aquí tenemos la respuesta de Dios a aquella pregunta que se hace con tanta frecuencia. ¿Qué diremos al pobre que es pagano, al que no conoce a Dios, aquel buen hombre que quiere conocer a Dios, pero que nunca ha tenido esa oportunidad, que está perdido? Tanta gente perdida que se muere todos los días, hermanos. La respuesta a esto es que Dios se encarga que la luz llegue a tal persona. Dios le capacitará a usted para que oiga el mensaje del Evangelio en algún momento y para que lo predique. ¿Cómo haría Dios para que le llegase el Evangelio a Cornelio? Los obstáculos parecían insuperables. La iglesia en aquel entonces, por los primeros 8 años, estuvo integrada enteramente y únicamente por israelitas, por judíos. Estos judíos cristianos acostumbraban a ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir, podrían seguir haciendo esto aún en la época de la gracia, porque estaban confiando en Cristo. Más tarde el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos, pero reconocieron la mano de Dios estaba detrás de ellos. Ahora, ¿cómo abriría Dios la puerta del Evangelio a los no judíos? Ya dijimos que Pablo llegaría a ser el gran misionero a los no judíos, pero el hecho era de que Dios puso a Pablo en el desierto de Arabia, donde le preparó. Ahí estaba él ahora, en estos momentos. Pero fue Simón Pedro quien abriría la puerta a los no judíos. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel grupo de cristianos que se llamaron los apóstoles del Señor. Yo creo que fue el que menos podría haber sido, ese fue, para llevar a cabo este plan. Obviamente el Espíritu Santo dirigió todos los movimientos encaminados a hacer que el Evangelio llegara a los no judíos. Estimado hermano que me ve hoy día, toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra acción no logrará nada, porque si no está el Espíritu Santo ahí, de nada sirve. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del no judío, y así fue como el Espíritu Santo supervisó la proclamación del Evangelio al mundo no judío. Continuemos ahora leyendo el versículo 4 del capítulo 10. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel de Dios apareció a Cornelio en una visión. Él no estaba soñando, pero recibió la visión mientras estaba orando. Ahora tomemos nota de que hay ciertas cosas que en verdad tienen valor delante de Dios. Estas cosas que de por sí en ninguna manera son méritos para obtener salvación, pero son detalles que Dios observa. La oración de Cornelio, sus limosnas habían llegado a la memoria delante de Dios y en consecuencia Dios
le trajo el Evangelio. Creemos que donde quiera que haya una persona que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, esa persona va a escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Dios se ocupará de que lo escuche. El ángel continúa hablando a Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dijo dónde podía encontrar a Pedro. No necesitaba de otra dirección. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que había pasado. Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tenía entonces que preparar a Simón Pedro. Continuemos leyendo el versículo 9 del capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, a eso del mediodía, Pedro subió a la azotea a orar. Era absolutamente necesario que Dios preparara a Simón Pedro, porque él no tenía los antecedentes ni la educación que tenía Pablo. Aún así, aunque él no tuviera esa preparación, Dios podía usarlo de una manera diferente. Dios puede usarte a ti también de una manera diferente. Puede usarme a mí. Creemos que es un tremendo error creer que todos tenemos que ser echados en el mismo molde para que Dios nos use. Dios puede utilizar a cualquier persona, cualquiera que sea nuestro antecedente, nuestra educación, porque Él es quien nos prepara para el ministerio que nos encomienda. Así pues, Dios iba a preparar a Simón Pedro, y así es como ya había preparado a Cornelio. Y leemos en el capítulo 14, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Mientras Pedro se preguntaba en cuanto a lo que significaba una voz, le habló. Ahora, ¿no le parece interesante que aunque Pedro le llamó Señor, no le obedeció? Es un poco típico de él. A lo que el Señor le mandó, no le obedeció. Ahora, prestemos mucha atención a esto. Tenemos aquí a un hombre que estaba a este lado del día de Pentecostés. Él había vivido Pentecostés, había sido el protagonista de Pentecostés y dudaba. No, Señor, no lo voy a hacer. Vivía la época de la gracia, en la que ya no importaba si se comía carne o no se comía carne, si era el sabbat o no el sabbat. Pero Pedro todavía se atenía al sistema de la ley de Moisés y no comía nada que el sistema considerara ceremonialmente impuro. Era sincero y honesto en cuanto a esto. Alguien diría que él debía haber sido tolerante y tendría que haber comido de todo. Bueno, que el Señor le estaba enseñando que ya no estaba bajo un sistema mosaico y que entonces tenía la libertad para comer de todo. Continuemos leyendo el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le estaba diciendo a Pedro que él podía comer de todo lo que estaba en el lienzo. Ya no había ninguna distinción entre alimentos limpios o impuros. Dios mismo le había dicho que podía. Ahora el versículo 16. Esto no ocurrió una vez ni 2 veces, ocurrió 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto realmente dejó a Simón Pedro perplejo. No sabía lo que significaba. Y vamos a los versículos de 17 al 22. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes
de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy al cual buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos le dijeron: Cornelio, un centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Simón Pedro tenía que ir entonces a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le dio una explicación y le invitó para que fuese con ellos a la casa de Cornelio. Continuó leyendo del 23 al 25. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y al recibirlo, postrándose a sus pies, los adoró. Podemos ver que Cornelio tenía mucha influencia sobre su familia y sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes y amigos para esta ocasión. Pero al mismo tiempo podemos ver también que Cornelio aún era un pagano. Cuando se le instruyó para que buscase a Simón Pedro, llegó a la conclusión de que este hombre en verdad tenía que ser algún gran personaje. Por tanto, cuando vio a Pedro, se postró y lo adoró. Ahora observemos la reacción de Pedro. Esto es muy interesante. Simón Pedro nunca le había permitido a nadie postrarse para besar sus pies, simplemente no lo permitía. Pero Pedro lo levantó y diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro se agachó y poniéndole en pie, le dijo: levántate, porque yo soy un hombre. Y francamente nos agrada que haya tenido esa actitud Pedro. Y en el versículo 27 y 28 leemos: hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable para un judío es juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie le llame común o impuro. Pedro entró en la casa. ¿Qué paso fue aquel? Esta fue la primera vez que Pedro entraba en una casa de un no judío. Y vemos que todavía estaba algo desconcertado ante el mandato de Dios de ir allí. Recuerden que 3 veces le fue mostrada esta visión y todavía estaba inseguro. Comenzó con una disculpa, no fue una frase muy amistosa. El hecho fue, si ustedes lo leyeron conmigo, el hecho fue que bien podría haberse interpretado como un insulto. En otras palabras, Pedro les dijo: si en verdad quieren ustedes saber cómo me siento en este momento, les diré que simplemente no quería venir aquí. Nunca antes he entrado en la casa de un gentil. Nunca antes he ido a un lugar que fuese impuro. Esta era la esencia de lo que era Pedro. Pero continuó diciendo: aunque nunca antes he entrado en una casa inmunda, Dios me ha mandado que no llame impuro a ninguna persona o cosa. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. ¿Cómo se sentiría usted, estimado amigo que me está escuchando y viendo, si algún visitante entrara en su casa y comenzara a hablar así como lo habló Pedro? Aquí, destacando la impureza de su casa. Uy, yo nunca he entrado en esta casa. Uy, ¿se ganaría quizás qué cosa? Bueno, no creo que le respondería a usted con las mismas palabras amistosas y cálidas que le respondió Cornelio. Sin embargo, esta es la esencia de lo que es Simón Pedro. Dijo en aquella ocasión: pero como Dios le había mostrado que no había ninguna distinción entre limpio e impuro, él continuó diciéndole: por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora, esto nos asombra. ¿Por qué haría aquella pregunta Simón Pedro? ¿Por qué no comenzó enseguida a predicarles de Jesucristo? Bueno, creemos que el Espíritu Santo de Dios era quien controlaba esta situación e impidió que Pedro se precipitase y entrase en el tema directamente. Creemos que esta debe ser para nosotros una lección muy importante. A veces presentamos nuestro testimonio cristiano con demasiada crudeza y brusquedad. Como encontramos difícil aproximarnos a las personas, cuando lo hacemos, actuamos como aficionados. Incluso a veces podemos expresarnos de una forma tan brusca que podemos llegar a ofender o herir a las personas a las que estamos presentando el mensaje de Cristo. Creemos que el mejor tipo de evangelización es aquella que está ligada a la oración. Tendríamos que comenzar orando por una persona determinada. Entonces llegará el día en que podremos poner nuestra oración en acción.
deberíamos pedir la dirección de Dios. Queridos hermanos que me ven en esta mañana, si usted lo hace así, Dios le guiará. Si usted está orando por un hijo, por un ser amado, por un amigo, por su marido o por su esposa, a un conocido, no se le acerque simplemente por su propia fuerza, ni con las energías de su persuasión humana, porque si lo hace así, fracasará. Deje que Dios le guíe. En la actualidad el mensaje del Evangelio ha cruzado todas las fronteras y ha llegado a todos los confines de la tierra, está pasando todas las barreras sociales y los prejuicios raciales. Es un mensaje urgente, actual, lo vemos hoy en día y de máxima importancia. Y desde los antiguos días de los profetas y de los predicadores de la Sagrada Escritura, la voz eterna sigue proclamando las buenas noticias de Dios para el ser humano. Y Él continuará haciéndolo para que cada uno de nosotros lo pueda escuchar y cada uno de los que no lo conocen lo conozca. Considero que ahora es el momento oportuno para dar este mensaje, más que nunca. Ahora es el día de la salvación, así como lo dijo Juan el Bautista, que decía: voz que clama en el desierto, el reino de los cielos se ha acercado. Y con él, mientras oraba con Pedro, después de que les fue predicada el Evangelio, recibe el Espíritu Santo y siendo un gentil, es bautizado con el Espíritu Santo. Y Pedro decide bautizarlo en agua, a él y a toda su casa. Y en esta mañana, querido hermano y amigo que me ve, Dios ha visitado tu casa, como lo ha hecho con la casa de Cornelio. Querido hermano que me ve, Él sabe de su aflicción, Él sabe de sus problemas personales, y también sabe de su amor a Dios, como lo tenía Cornelio. Estas oraciones han llegado como ofrenda ante el altar del Señor, y Él quiere que usted viva una vida de intimidad con Dios. No lo escuche, conózcale. Él es un Dios vivo, activo, que obra en cada uno de nosotros y obra en esta situación en que estamos como país. Y quisiera hoy día que oráramos entonces para terminar esta meditación. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos que tú nos hables, que nos visites, Señor, como visitaste la casa de Cornelio, Señor. Tenemos muchas cosas buenas, Señor, a nuestro haber. Damos ofrenda, oramos, Señor, ayudamos a los pobres, pero, Señor, a veces queremos confesarte que no te conocemos, Señor, y tenemos hambre de ti. Ayúdanos que en estos momentos que estamos en la casa, en cuarentena, Señor, podamos conocerte, abrir la Biblia, estudiarla, encontrarte en la palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy día nos has visitado, así como visitaste la casa de Cornelio por medio de Pedro, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez ya recibido el alimento espiritual, también recibía la palabra que Marco nos entregó. Me tengo que despedir, pero no me quiero despedir antes de hacerles una reflexión referente a lo que está pasando hoy día, digamos. Todos sabemos perfectamente las calamidades que hay a nivel mundial, pero yo lo que quiero es ver el vaso medio lleno y no el vaso vacío. Y en base a eso, me gustaría que cada uno de nuestros hermanos nos pongamos como tarea, desde nuestro hogar, desde nuestro nido, poder llamar a un hermano cada día de la semana. Pónganse tareas, hermanos, personales, cada uno, de llamar a un hermano cada día para saber cómo está él, saber cómo están. No llamar a familiares, porque eso uno lo hace permanentemente y todos los días. Estoy pensando en hermanos que uno no tiene contacto tan directo. Así que los insto a que cada día hagamos el uno a uno en cada uno de nuestros hermanos para saber de ellos en la semana. Es una buena forma de estar conectados también con ellos y con cada uno. Nosotros, el Señor nos dice que tenemos que salir a evangelizar, y evangelizar implica también juntarnos con las ovejas que somos todos nosotros. Así que los invito a cada uno de ustedes, esa es como una reflexión especial, y los invito también para este miércoles que viene. Tenemos oración a las 20 horas,
contáctese con la Iglesia Juan Bautista para que puedan integrarse y conectarse para escuchar la palabra de WIT. Así que los invito, miércoles 20 horas, y la tarea de 1 a 1 cada día de la semana. Muchas bendiciones, hermano, un abrazo grande, los quiero mucho, así que bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo. Dios rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hoy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,